Juan Alberto García de Cubas, muy bienvenido a Ubiqual Talks. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, de compartir con vosotros. Vamos a ver si no me olvido de ninguno de los cargos, facetas, aristas de tu personalidad o de tu profesión. Arquitecto, museógrafo, gestor cultural, comisario musical, presidente de la Fundación Cultura en Vena y otras muchas cosas más que vamos a ir descubriendo poco a poco. Madre mía, a ver, ayúdame a entenderte, Juan Bueno, Alberto, ¿qué tal? bueno, muy bien, encantado, como te decía, de estar aquí. Suena largo, evidentemente, que hay muchas disciplinas aparentemente inconexas, pero en el fondo todo va de lo mismo, ¿no? Y mientras estaba haciendo la pregunta, me he acordado de los orígenes, de por qué he ido eligiendo estos caminos, ¿no? Que aparentemente son dispares, pero creo que tienen un punto, un denominador común, ¿no? Okay. Y que viene, fíjate, de mi vocación natural desde la infancia por buscar un orden que genere bienestar. Y al final, como vamos a ver luego, todas esas disciplinas tienen que ver con eso, ¿no? Y ligadas, por supuesto, con la belleza, ¿no? Con la expresión cultural. Y todo viene, fíjate, yo cuando era pequeño, la primera relación con la arquitectura, con el diseño o con la creación de objetos, tuvo que ver con una mesa que construyó mi padre para mi hermana y para mí, cuando éramos pequeñitos, que nos hizo muy felices porque nosotros éramos chiquitines y las mesas normales, en aquella época no existía IKEA y no había mesas normales. Sí. Entonces nos hizo una mesa con un cajón por un lado y otro por otro. Y yo ahí entendí la capacidad de proyectar cosas o de imaginar cosas que no existían y que servían para el bienestar de los demás, ¿no? Y sin duda alguna, esa revelación, que fue absolutamente natural, ¿no? Yo creo que me ha acompañado porque mi acercamiento a la arquitectura y al estudio de la arquitectura tenía que ver con eso, en hacer algo bello, que fuera útil, pero que sirviera para que la gente estuviera mejor, ¿no? Y luego podemos hablar de mi relación con las artes, pero también viene de pequeño, ¿no? En el sentido de que para mí la música o las artes visuales, cuando digo artes visuales, pues la fotografía, los Sí. cuadros, ¿no? Porque yo no sabía de géneros, me parecía un territorio de bienestar, un lugar que nunca fallaba, que siempre estaba ahí, ¿no? En mi casa no había presencia de la cultura, ni mucho menos, no había antecedentes que estuvieran en el mundo de la cultura, Uh-huh. pero sí había un piano en casa de mis abuelos, sí tuve acceso a la fotografía y bueno, esa observación a través de la mirada y a través de la escucha, yo creo que es la base de todo lo que vino después. Buah, es que en realidad el tuyo es un perfil muy renacentista, ¿no? De estos hombres a los que todo les parecía interesante y que, lo hablábamos antes, ¿no? De empezar la charla, cada vez hay menos de esto, ¿no? Parece que ahora nos tenemos que hiperespecializar en algo y ser como muy, muy buenos en una única faceta y no salirnos de ahí. Sí, o sea, es verdad que estamos viviendo, bueno, desde hace, no sé, 20, 30 años, en un momento en esa hiperespecialización donde además las circunstancias laborales y de innovación te exigen efectivamente tener unos conocimientos altísimos en cosas muy concretas. Pero a la vez, y gracias quizá a eso, empieza a demandarse visiones más transversales que sean capaces de conectar puntos insospechados, ¿no? Y precisamente em, yo empiezo a notar que conviviendo, ¿no?, con esa demanda de perfiles específicos, empieza a haber una demanda hacia personas que tengan esas capacidades, ¿no?, que puedan conocer diferentes disciplinas para precisamente conseguir innovaciones que la especialización no encontraría. Evidentemente la especialización consigue innovación en un sector claro, pero los grandes saltos de la humanidad o los pequeños saltos de la humanidad normalmente tiene que ver con un cruzamiento Conectar mundos insospechados diferentes, de ¿no? disciplinas, sí, sí, esas Sinergias. colonizaciones cruzadas, ¿no? Que de repente se conectan dos puntos que jamás se habían conectado y caramba, ¿no? Ahí aparece algo que está mejor que Y, lo que y había surge antes. el bienestar, una palabra, un término que ya has empleado y que tiene mucho que ver con una frase que a mí me encanta que lleváis a bandera, ¿no? Que es que la cultura beneficia seriamente la salud. Me Efectivamente. flipa eso. A ver, cuéntame Sí, sí, sí. de dónde surge esta idea. Sí, bueno, el eslogan sigue
el eslogan paralelo de fumar perjudica seriamente la Ujú. salud, ¿no? Que es como un eslogan que tenemos todos grabado en la memoria, pero siempre con una componente negativa, ¿no? En nuestro caso, pues queríamos utilizar eso y darle la vuelta. Pero además, aparte de que pueda sonar bien, que efectivamente funciona, detrás tiene todo un acompañamiento científico, regulatorio, y tiene las grandes bendiciones de la ciencia, ¿no? Y de los máximos organismos de la salud. Cuando decimos eso, que suena muy bien, detrás tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que tiene un departamento de arte y salud, de Arts in Health, Ujú. con su presupuesto, con su personal y con sus objetivos y propósito. Tenemos también a una Comisión Europea que tiene un proyecto que se llama Culture and Health. Tenemos al Consejo Europeo que ha hecho un mandato precisamente con expertos de sanidad y expertos de cultura de los gobiernos europeos precisamente para impulsar este tipo de medidas. ¿Y qué quiere decir con esto, no? Que ese eslogan encierra una verdad científicamente probada y, digamos que impulsada por estos organismos que acabo de mencionar en los últimos años, que está diciendo a la población y a los gobiernos que tenemos en la cultura un recurso, una herramienta, un verdadero activo de salud Mm. pública, ¿no? Ujú. Luego podemos hablar de alguno de esos estudios científicos que son fascinantes, ¿no? Que están hechos con el método científico, con lo cual podemos decir que la cultura beneficia seriamente la salud. Lo sentimos desde el punto de vista de nuestra propia práctica Ujú. diaria, también desde la investigación y la medición de impacto que hemos hecho, pero podemos decir que esto es algo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo acoge la Fundación Cultura en Vena, Ujú. que fundas hace cuánto ya. Pues Cultura en Vena lo pongo en marcha en el 2019, Que... justo antes de la Pero pandemia. no venía de la nada. Cuéntanos Efectivamente, ahí efectivamente, las... efectivamente. Pues esto venía en el 2012, Ujú. cofundo una asociación que se llama Música en Vena, dedicada exclusivamente a la música en ámbitos sanitarios. Y esto surge además por una cuestión personal. Yo afortunadamente no había tenido vínculo con los hospitales más allá de visitar a un recién nacido o a una recién nacida Sí. y no conocía afortunadamente pues, esas dinámicas hospitalarias ni las arquitecturas hospitalarias. Y mi hermana tuvo una enfermedad, tuvo un cáncer que le tuvo durante 5 años yendo al hospital y yo le acompañaba, mi única hermana, y pues la acompañé en muchísimas ocasiones durante todo su proceso de enfermedad, de quimioterapias, de radioterapias, de operaciones sucesivas. Y bueno, pues tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en los Ujú. hospitales y de entender, ¿no?, cómo se pasaba allí ese tiempo de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y entender que los hospitales pues, son bastante duros, ¿no? Porque no solamente uno está allí por una situación normalmente o crítica o grave o incómoda al menos, ¿no? Y te encuentras con que esos espacios, yo como arquitecto, pues no acompañan, que precisamente debían ser espacios maravillosos o lo mejor posible, ¿no? Para que ya Es que casi lo uno contrario, ¿no? arrastra, Muy claro, uno arrastra, fríos, efectivamente, asépticos, efectivamente. duros. Entonces, por un lado, yo como museógrafo, como diseñador de exposiciones, veía paredes blancas y uno enseguida proyecta posibilidades, ¿no? Y luego un día me acuerdo de Puerta de Hierro, abrí una puerta y vi que había un salón de actos de 400 personas que estaba vacío y el día siguiente vacío, el día siguiente vacío. Y por otro lado, pues bueno, mi conexión con la música pues hizo también compartir con mi hermana momentos que generaron inmediatamente un bienestar que hacía que el paciente pusiera el foco en otra cosa que no fuera ni el dolor ni la adversidad y que al menos por unos minutos se entendiera que todavía estábamos conectados a la vida, ¿no? Y que aunque estabas en unas paredes blancas y en una situación crítica, pero el arte, la cultura te conectaba con algo que tenía que ver con tu propia vida, ¿no? Te hacía decir, bueno, aquí estamos y estamos, que ya es mucho poder decir eso, ¿no? Y esa fue la semilla, ¿no? La semilla que ya cuando muere mi hermana decidimos hacerle un homenaje de una forma al principio pues muy naif y sin una estrategia y sin ningún plan. Y eso fue los arranques de Música en Vena. Y Wow. ahí enseguida empezamos a ver los tremendos y positivos efectos secundarios que tenía acercar a un músico, entonces eran músicos voluntarios, a un entorno de salud y ver cómo pasaban cosas, que luego te puedo poner algunos ejemplos, que hacían levantar la ceja a los médicos como diciendo, ¿qué está pasando aquí con este paciente, ¿no?
Vamos a poner el foco, ¿no? En la propuesta de valor de la fundación que fundas, ¿no? Ujú. Que creas, con ese nombre tan visceral. ¿Qué hacéis realmente? Cuéntanos. O sea, Sí, ya vamos intuyendo, evidentemente, que lleváis la música y sí, el arte en general, pero ¿de qué efectivamente. manera? Porque no es cualquier manera. Efectivamente. Bueno, lo primero de todo es que consideramos que la cultura es un activo en salud, es decir, que es una herramienta que está ahí, coadyuvante para el trabajo que hacen los médicos. Y eso lo sabemos, lo decimos, lo hemos probado y además hay organismos internacionales que también lo dicen y lo impulsan, Fíjate que ¿no? lo vas todo el rato dándole esa pátina de esto, además es ciencia, no es que lo estoy Efectivamente, diciendo yo. efectivamente, efectivamente. Es que antes, cuando empezamos en esto, no tenía ese argumentario y ese respaldo científico que hoy sí tenemos. Entonces, por eso siempre me gusta decirlo, Ya. que no somos Que no una es una idea ONG alegre, no que es se una nos idea ha alegre. ocurrido algo guay, sino que está avalado por la ciencia. Entonces, bueno, considerando que la cultura efectivamente es esa herramienta, o sea, aliado para el sector sanitario para conseguir sus fines, pues trabajamos con diferentes géneros artísticos, ¿no? El más potente seguramente es la música, ¿no? Y ahí tenemos un programa que se llama Los Músicos Internos Residentes, músicos que no médicos, ¿no? Haciendo ese guiño con los médicos internos residentes, con los Ese MIR, MIR. efectivamente son los MIR de Cultura en Vena, y estos son músicos profesionales de diferentes géneros musicales, lo mismo nos da que sean de formación clásica, que toquen jazz, soul, flamenco, lo que sea. Reggaetón, ¿no? Bueno, te diría que hemos tenido algún ejemplo muy curioso también de metal, ¿Así? cuando ha habido una demanda también de ciertos pacientes, yo recordando uno de hematología en el Hospital 12 de Octubre, y bueno, pues al final estás ofreciendo a determinado tipo de pacientes, y de todo tipo, porque trabajamos desde con neonatos, con bebés prematuros, hasta cuidados paliativos, pasando por pacientes oncológicos, hematológicos, en UCI, etcétera. Entonces son intervenciones musicales que están programadas, o sea, no son cuestiones esporádicas, que están muy bien también, que ocurren. Intervenciones musicales. Efectivamente, son intervenciones musicales consensuadas con los equipos médicos. Nosotros agendamos lo que va a pasar cada mes en cada uno de los hospitales en los que estamos. Los que ingresáis, ¿no? Que me Sí, sí, dijeron el efectivamente. palabra, ¿no? Exacto, cuando ingresa Cultura en Vena suceden cosas en los hospitales. Wow. Una de ellas son estas musicales, ¿no? A través de los músicos internos residentes. Y entonces estos músicos acceden a cierto tipo de pacientes que se han consensuado con el equipo médico. Luego también tenemos, por ejemplo, música a demanda, que en un hospital donde estamos instalados hay una serie de carteles y los usuarios, los pacientes, los familiares saben que estamos y que pueden pedir pues tal día, tal hora, que a la habitación 312 venga ¿En un serio? músico y que incluso hagan sus peticiones a la carta de lo que les gusta, ¿no? Eso nos ha permitido pues acompañar en momentos muy particulares de vulnerabilidad de muchas personas que han encontrado en esa música, en ese acompañamiento, pues un vínculo primero con los que les rodean, un vínculo con sus familiares, un vínculo con el propio personal sanitario y un vínculo con la vida, ¿no? Al final, porque ahora mismo hay un exceso un maravilloso exceso de tecnología sanitaria, de tratamientos farmacológicos, de innovación diagnóstica y tal, pero falta lo que hablábamos antes, esas humanidades médicas, esa escucha, esa Ahora lo mirada. hablaremos, pero es verdad, ¿no? Es como ha avanzado mucho la técnica de la ciencia, Ujú. la ciencia médica, y no se ha innovado en ese aspecto tanto en lo humano, ¿no? Efectivamente. A la hora de intervenir Sí, sí, con sí. un paciente. Sí, sí. Eso es algo que afortunadamente, porque la balanza está muy orientada hacia la tecnología, que insisto que es Ujú. maravillosa, y jamás pensamos que íbamos a tener los medios tecnológicos, farmacológicos, de diagnóstico que hay ahora, pero hemos descuidado otras habilidades, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la humanización, con las humanidades médicas y con la humanización y con el humanismo, ¿no? Que es al final esa conexión con ciertas capacidades profundas que tiene el ser humano que nos permite generar vínculos y dar sentido, sobre todo, Ujú. a nuestra existencia y a nuestras vidas, ¿no? Y está empezando a aparecer pues esa demanda y los propios servicios públicos de salud desde hace unos años están creando sus jefaturas o sus direcciones generales de humanización precisamente para trabajar en esa excelencia sanitaria que no pasa por una exclusiva excelencia tecnológica, científico, médico, ¿no? Ujú. Sino que trata de recuperar valores ancestrales del ser humano que precisamente por este exceso de tecnología se han ido perdiendo
y que se han dado cuenta de que para que una sanidad funcione bien, eso tiene que estar, porque además está demostrado que los resultados en salud son mejores cuando hay ese acompañamiento humano por parte del personal sanitario, por parte de la arquitectura o por parte de los recursos que pueda ofrecer un hospital. Me parece precioso humanizar a través de la cultura y no solo a través de la música, también hacéis otro tipo de proyectos, ¿no? Efectivamente. Uno es el de la música, los músicos internos residentes, que es arte temporal. Hacemos talleres de literatura, sobre todo con niños y niñas, público infanto-juvenil en unidades de salud mental, que es tremendamente crítico lo que está pasando, ¿no? La cantidad, o sea, cómo están aumentando las áreas de Buah. salud mental infanto-juvenil en los hospitales, o sea, que están duplicando las camas porque está una la pandemia, ¿no? Entonces hay unos talleres maravillosos de un proyecto que se llama Pequeños Pacientes, Grandes Lectores, que precisamente son talleres que son un incentivo a la escritura creativa. Están guiados por una mediadora o un mediador joven, y digo joven porque conecta, ¿no? Por el tema de calendario y de edad con los que están hospitalizados, y ahí se desarrollan unas técnicas de escritura creativa con la finalidad de contar un cuento basado en las emociones. Y estamos viendo cómo en una hora que dura el taller, una persona joven es capaz de generar un espacio de escucha y de no juicio, ¿no? Donde los niños y las niñas se sienten abiertos a escribir algo. Y nosotros siempre reportamos lo que ocurre en el taller con el personal sanitario, y ha pasado más de una vez que en estos talleres han aparecido cuentos donde se han verbalizado traumas y situaciones que los propios médicos no sabían y les han permitido ajustar el tratamiento. Wow. Y eso es tremendo, ¿no? O sea, al final tenemos una intervención sencilla, barata, sin coste Sin logística. relevante, sin logística, inocua, porque esto Wow. no puede hacer daño nunca, en todo caso hace bien, y resulta que está teniendo resultados de este tipo, ¿no? Tanto es así que tenemos una demanda altísima de este programa, ¿no? Y nos lo piden las aulas hospitalarias de los hospitales o los departamentos de salud mental infanto-juvenil, ¿no? Y ese es uno de los programas. Otro de los programas que ya no es temporal, porque claro, este momento de la literatura hablada, ¿no? La oralidad más la música es un arte temporal. Pero, ¿qué pasa, no? Cuando no estás en el momento, ¿no? No estás haciendo un arte temporal. Están las artes visuales, ¿no? Y ahí tenemos un programa que se llama Arte Ambulatorio, que precisamente lo que hacemos, también hay un juego de palabras, ¿no? Ambulatorio, porque son exposiciones no se os escapa itinerantes. una, ¿eh? Hiláis fino. Sí, siempre nos gusta buscar ahí ese tipo de analogías, ¿no? Y aquí, bueno, pues es arte ambulatorio en tanto en cuanto son exposiciones itinerantes diseñadas precisamente para pacientes, familiares y personal sanitario. Y bueno, tenemos ya 5 exposiciones comisariadas. Tenemos la de Goya en un hospital, Sorolla en un hospital, efectos secundarios, cultura de urgencias, la de pequeños pacientes. Y el denominador común es que, por ejemplo, cuando hablamos de Goya o Sorolla, aparte de que hay imágenes, por supuesto, que es el protagonista de la exposición, hay textos de mediación y códigos QR. Los códigos QR remiten, digamos, a la cartela oficial de la colección, esté en el Prado, esté en el Thyssen, esté donde sea. Pero los textos que formulamos, que es donde está probablemente el elemento diferenciador, son textos que hablan de las emociones, de la vulnerabilidad, de los retos, y eso conecta muchísimo con el paciente, porque les das herramientas. O sea, no buscamos a personas que les pueda interesar Goya, Sorolla, como una figura del arte, no, ni mucho menos. Estamos buscando que la excusa de lo que ha pintado Goya o ha pintado Sorolla conecte con las vivencias de una persona cualquiera, ¿no? Además son textos multicapa que tienen muchas capas de significado diferentes, y eso nos permite conectar con diferentes personas, ¿no? Entonces ese programa también funciona muy bien porque además, aunque requiere también de la mediación cultural de uno de nuestros mediadores o mediadoras culturales, pero son exposiciones, digamos, autoexplicativas, que per se ya funcionan, ¿no? Que creo que es lo que vemos en la imagen de aquí atrás, ¿no? Sí, Vamos bueno, a precisamente. describirla por si alguien no la ve bien. ¿Qué Sí, vemos ahí? Bueno, pues aquí tenemos a María Cuevas, que es mediadora cultural de Cultura Ambena en Málaga, y está precisamente en un hospital de día de hematología, y son pacientes, en este caso, porque están horas tumbados, administrándose su tratamiento, y que no pueden salir a ver la exposición, que las tenemos en pasillos, en zonas comunes, en plantas o lo que sea. Y para esos pacientes que no pueden ir a visitar, una mediadora cultural le acerca una de las obras que están expuestas en áreas comunes del hospital o en habitaciones o lo que fuera, ¿no? Y esa mediadora cultural, con la excusa del cuadro, pues
establece un vínculo, una escucha, que al final es lo que necesitamos todos en algún momento, y especialmente cuando estamos en hospitales, ¿no? Necesitamos que nos recuerden que somos personas y que necesitamos el vínculo, ¿no? El vínculo con el sanitario, con el compañero, y cuando viene alguien de fuera, pues suceden cosas maravillosas, ¿no? Y esa interlocución de un ser humano que, aunque va con una bata blanca, pero por detrás pone Cultura en Vena y por delante pone la cultura, beneficia seriamente la salud, pues genera un bienestar que vemos todos los días. Nosotros hacemos encuestas de calidad percibida y es alucinante, ¿no? El cómo se valora este tipo de Es que es actividad. no sé, una ráfaga de aire fresco en un ambiente enrarecido. Efectivamente, efectivamente. Claro, Claro. todos hemos pasado por un hospital de una forma u otra, Sí, sí. todos vamos a Todos pasar, eso tenemos además ese seguro. olor a hospital en la nariz, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y entonces eso ya te noquea de alguna manera en todos los sentidos. Y bueno, la belleza, que suene una palabra un poco rimbombante o ajena al ámbito de la salud, pero precisamente la belleza nos permite conectarnos con los otros, con nosotros mismos, y encontrar esos espacios de escucha Ujú. y de mirada atenta, ¿no? Fíjate, Juan, que se me ocurre que no solamente intervenís o ayudáis a los pacientes, luego está la capa de los sanitarios, ¿no? Que creo que tampoco son ajenos a esta Efectivamente. iniciativa. Cuéntame un poco cómo lo viven ellos y si también les Exacto. beneficia. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un programa exclusivamente para sanitarios que se llama Vulnera, Ah, qué bueno. que su subtítulo es Cuidando de los que nos cuidan, ¿no? Ajá. Y este programa surge con la pandemia, ¿no? Porque empezamos a ver cómo compañeros de Cultura en Vena, que son médicos, enfermeras, doctoras, jefes de servicio, etcétera, empezamos a ver situaciones que no podíamos creer, ¿no? Porque son personas fuertes, con caracteres fuertes, preparados para el cuidado y preparados para ser un soldado de la sanidad, porque esos son verdaderas máquinas maravillosas, ¿no? Empezamos a ver gente fuerte que de repente estaban quebradas, ¿no? Con exceso de fatiga, con crisis de vocación, con ese burnout, ¿no? Que tuvo todo el personal sanitario con la pandemia. Ujú. Y nosotros, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con estos compañeros, con estos amigos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la cultura? Y ahí surgió ese programa precisamente para ellos, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en experiencias culturales comisariadas exclusivamente para ellos. Una de ellas tiene que ver con la música, otra de ellas tiene que ver con las artes visuales. Con las artes visuales, ¿qué hacíamos? En el momento del café, son experiencias que tenemos tanto dentro del hospital como fuera. Ok. Y son muy diferentes, porque las que son dentro del hospital es el horario de trabajo y ahí contamos con 15 minutos la hora del café. Pero lo que hacemos es ir a la exposición o al despacho donde ellos descansen, pues llevar, como vimos en la imagen de María Cuevas, pues llevar esas láminas y hablar. ¿Qué hacemos? Pues tratar de tejer conexiones, o sea, que las obras de arte sean una excusa para hablar de grandes temas que hemos descubierto que curiosamente no hablan, que uno desde fuera dice como, por ejemplo, un sanitario no habla de la muerte cuando está todos los días lidiando con ella, ¿no? O cómo no se habla de los cuidados o de pertenecer a un sistema tan complejo como el sanitario, complejísimo desde el punto de vista estructural y de gestión, pero que al final se basa en decisiones de un ser humano que van a condicionar la vida de otro ser humano. Es Ujú. decir, que al final tienes todo ese aparataje sistémico detrás, pero al final yo paciente, tú doctor, y tienes que decirme algo trascendental para mi vida que me va a ayudar o todo lo contrario, ¿no? Y esas cosas no hablan. Ya. Y como detectamos eso, vimos que las obras de arte podían ser una excusa para abrir esos espacios de reflexión y de escucha compartida. Y de nuevo, otra vez, lo mismo, ¿no? Cómo las artes son capaces de establecer esos vínculos, ¿no? Y es ahí cuando descubrimos que esto, bueno, y tenemos una demanda también enorme, una adherencia de todo el mundo que quiere tomarse el café y estar hablando Es que alrededor de una obra de arte. me hablas casi de un enfoque psicológico. Sí, sí, sí. O sea, de la cultura a la psicología, Sí, bueno, pasando por el humanismo. claro, es que al final es básicamente todo lo mismo. Nosotros somos seres orgánicos, y seres emocionales y seres mentales, Sí, ¿no? sí. Al final hay una biología, una psicología y un ser social, Es ¿no? que hay veces que se emperran en que lo olvidemos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces está todo entretejido, ¿no? Y todo debería de funcionar razonablemente bien, pero a veces descuidamos Mm. unas cosas y favorecemos otras Ahora y se nos hablaremos olvida. de ese gran tema que es la cultura en este momento Sí. de la historia, Uy, ¿no?
Sí, sí, sí. Así, sin Casi mayúsculas, nada, ¿eh? casi nada. Pero te quería preguntar antes por el taller, que es Ujú. esa derivada de exposiciones, de artes Sí, visuales. Cuéntame un sí, poco qué sí, es el taller. sí. Bueno, pues el taller yo lo fundo en el año 2000, o sea, hace un porrón de Esto años ya ya. es Sí, 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 sí. la intrahistoria súper antigua Efectivamente, de todo lo que efectivamente. haces. Pero tiene conexiones, ¿no? Yo en aquel momento estaba trabajando por cuenta ajena como arquitecto, pero yo siempre había tenido una ligazón con las artes y siempre he hecho fotografías, siempre he pintado. Y bueno, pues en aquel momento se puede decir que era artista. Y tocar el piano también, que lo Bueno, bueno. sé. No te falta detalle, Juan. Nada, son pequeñas cosas. Pero en aquel momento, pues desarrollé una carrera como artista, ¿no? Que me permitió pues ganar el Gran Premio de la Bienal de Alejandría, tener obra en la Calcografía Nacional, en el Reina Sofía, en varias colecciones. Y bueno, fue un momento muy interesante, ¿no? De ganar premios nacionales y de posicionarme muy bien. Y en aquel momento había un departamento, y vas a ver la relación de I+D en la Calcografía Nacional, que se llamaba Estampa Digital. Y yo era artista y desarrollamos varias cosas. Y resulta que una persona que trabajaba allí se fue, ganó la posición de conservador de dibujos y estampas, que es José Ujú. Manuel Matilla, en el Museo del Prado. Y él había trabajado conmigo como artista, pero sabía que era arquitecto. Entonces él tuvo un reto allí nada más llegar, que era hacer una exposición en el año 2002, que se llamaba Arte Protegido. Y me llamó para decirme, oye, tú eres arquitecto, ¿no? Oye, ¿podrías ayudarme? Bueno, ahí fue el momento en el que yo diseñé mi primera exposición y vi la vía para abrir el taller, ¿no? Qué Como una bueno. oficina de museografía, porque el hecho de trabajar en el Prado, bueno, de haber hecho aquella exposición y haber tenido un éxito, bueno, Sí. notable, Ujú, ujú. me hizo que de repente, claro, cuando uno trabaja en el Prado y hace algo que trasciende, te llama el Thyssen, la Biblioteca Nacional, El la Fundación currículum de Mafre, repente sube. sí. Con lo cual vi ahí una vía fantástica para unir mis pasiones, que son las artes, la arquitectura y diseñar espacios efímeros para albergar estas exposiciones. Luego eso llevó pues bueno, es una exposición que lleva un catálogo, hay que diseñar un catálogo, con lo cual abrimos una vía en el taller de diseño gráfico y diseño editorial y Ujú. luego diseño multimedia. Y luego esos mismos clientes tenían a veces la necesidad de hacer un concierto pues para justificar pues una apertura de una inauguración de una exposición. Entonces empezamos a hacer comisariado musical, con lo cual en un momento pues el taller estaba haciendo diseño de exposiciones, diseño gráfico, diseño editorial y comisariado musical, para al final satisfacer pues una exposición temporal de un museo y ya luego pues empezaron a pasar más cosas, más clientes, más ciclos de música, a veces ya no estaba conectado el comisariado musical con la exposición que habíamos hecho, sino que solamente nos encargaban cuestiones musicales o cuestiones de exposiciones temporales Ujú. y todo ese germen, al final estoy hablando de Lo música, has entretejido todo para efectivamente, crear cultura en vena. efectivamente, entonces ya había un background de manejar la música, había un background de manejar las exposiciones, de hacer un buen diseño gráfico a la altura de un Prado o de un Thyssen o de lo que fuera. Y entonces eso, conectado con mi vivencia en los hospitales y con la convicción profunda de que la cultura, además de todo lo que ya sepamos, genera bienestar, pues de forma natural, Era ¿eh? inevitable Era casi. inevitable, ¿no? Es verdad que si no hubiera muerto mi hermana y no hubiera tenido esa experiencia de enfermedad y de dolor, ¿no? Quizá no hubiera hecho esta conexión, ¿no? Pero la vida me lo trajo y bueno, pues al Había que final aprovechar el ha momento. fraguado, sí, sí, ha sido una forma también intuitiva, ¿por qué no decirlo, no? Porque no, ni estaba premeditado, ni había un propósito inicial, pero es verdad que son de estas cosas que se te presentan en la vida y que se configuran como una certeza. Me estás contando un montón de cosas súper interesantes y yo me pregunto de cuál de ellas dices tú, es que este es el caso de éxito o uno de los grandes casos de éxito de este proyecto al que siempre vuelvo de una u otra manera. Bueno, me preguntas eso y se me ocurre, y está la foto aquí, ¿no? Málaga. O sea, ¿Eh? Málaga, bueno, nosotros tenemos, ¿Dónde operáis, por cierto? eso es, o Vamos sea, a poner un poco nosotros el mapa. trabajamos en 7 comunidades autónomas ¿Ok? distintas y tenemos otras 4 más que quieren que entremos, que seguramente lo vamos a hacer este año. Em, pero Málaga es un ejemplo que ha permitido pilotar un modelo de trabajo que no habíamos hecho nunca antes. Y fíjate que nosotros somos de Madrid, y digamos que la central, por así decir, es Madrid. Pero en Málaga ocurrieron varias circunstancias que nos ha permitido generar un modelo
que es ese modelo de éxito que me estás preguntando, ese caso de éxito, que lo estamos exportando, pues por ejemplo, a Zaragoza, Ujú. a Navarra, a Pamplona, ahora vamos a ir a Santander. ¿Y qué significa esto? Pues es hacer todos los programas de cultura en vena de forma integral en un hospital. Hasta ahora, pues nosotros estábamos en un hospital con exposiciones, en otro hospital con el programa de pequeños pacientes grandes lectores, pero no había capacidad financiera para abordar todos los programas culturales en un único hospital, ¿no? Ya. Entonces el caso de Málaga fue el primero en el que tenemos a una coordinadora local, que es María Cuevas, que además es mediadora cultural. Y tenemos a mediadores culturales aparte y músicos internos-residentes. De tal forma que la cultura se ha integrado y ha ingresado de una forma al hospital que es fascinante porque estamos en los chats de los sanitarios de todo el hospital, se nos utiliza como un recurso, Ajá, como, ajá. como un aliado para las clínicas que se hacen allí. Entonces de repente pues, se va a hacer una prueba de esfuerzo y hay una señora mayor que no se quiere subir a la cinta. Llaman a María o llaman a Diego, a uno de los músicos residentes, oye, pum, y de repente atienden una circunstancia. En cuidados intensivos nos han llevado en varias ocasiones, incluso en cuidados paliativos también, familiares que quieren, pues bueno, en el momento que se le va a desconectar del soporte vital a un familiar, pues que haya música, ¿no? Y hay una música que le gustaba a esta persona. O sea, ocurren cosas increíbles, pero de una forma tan natural y tan integrada en el sistema, es decir, que no es una experiencia de que hubo un día un concierto maravilloso, ¿no? Y eso está fenomenal, sino que está integrado en la propia dinámica Está sanitaria. normalizado. Efectivamente. Y eso nos ha permitido constatar que el modelo funciona, que tiene una metodología y lo hemos llevado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza o al Hospital Universitario de Navarra y ahora lo vamos a llevar al Hospital de Valdecilla y al Juan Negrín de Gran Canaria. Y ese es nuestro modelo de éxito que queremos escalar, que queremos seguir. Qué bien suena, y perdona ¿no? la del chacarrillo, pero suena tan bien que ¿por qué? Llegaremos a esto, ¿no? Pero me voy a adelantar. ¿Por qué narices no está en todos los centros hospitalarios? Ahora llegaremos ahí. Vale, Te pues la te dejo conté. ahí para que la Vale. vayas rumiando. Exacto, Vale, pero sí, antes sí. te quería preguntar por una cosa que ya hemos dejado entrever al principio de la charla y es ese respaldo de investigación que realmente refuerza lo que venís haciendo, que va más allá de lo intangible de la cultura para solidificarlo en esto tiene resultados reales y son medibles. Ujú. Cuéntame un poco esa capa de investigación que Sí, tenéis en la sí, fundación. sí. Eso es importante porque es verdad que la experiencia nos ha dicho que esto funciona, antes de que hubiera estos informes de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Se palpa que esto. Efectivamente, lo veíamos nosotros, lo veían los médicos, los sanitarios, los familiares, vale. Pero cuando tienes que contárselo a alguien y hablar de que esto es trascendente, de que esto es importante, de que esto no es una anécdota, de que esto hay que tomárselo en serio, hace falta cifras, hace falta indicadores, hace falta medición de impacto y si tienes un estudio científico con el método científico, pues mejor que mejor. Entonces pasó cuando en los inicios llevábamos años viendo situaciones asombrosas, ¿no? Ujú. Que uno puede decir, esto es un milagro, o es una casualidad, o simplemente es la capacidad que tiene la cultura, ¿no? Entonces, cuando vimos que jefes de servicio del Hospital 12 de Octubre, donde estábamos haciendo en aquel momento mucha actividad, estaban alineados con ese levantamiento de ceja como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Cuando vemos, por ejemplo, a un paciente en estado catatónico que llevaba 7 meses sin responder y que porque hay un músico se levanta por primera vez en 7 meses de la silla, o qué pasa cuando un bebé neonato sin sentido de succión con una sonda nasogástrica porque no puede alimentarse por su boquita, porque no puede sujetarse al pecho de su madre. ¿Qué pasa? Que la primera vez que se engancha al pecho de su madre es porque le están cantando una nana al lado. Y eso no ha pasado ni una vez, ni dos, ni tres, sino varias, ¿no? Entonces, cuando empezó a pasar todo ese tipo de cosas, dijimos, bueno, ustedes médicos, estudienlo. Documentenlo. Nosotros ponemos la música, pero hagamos un estudio clínico que aprobó el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital de 12 de Octubre y allí hicimos 7 estudios clínicos que duraron 3 años, ni más ni menos, con una inversión económica importante porque contratamos a 40 y tantos músicos para durante 3 años hacer la investigación y allí generamos un libro blanco de buenas prácticas, el libro blanco de los MIR, donde registramos todo lo sucedido. Además es un libro que está abierto para que las metodologías se compartan y lo puedan hacer terceros, ¿no? Y entonces ahí vimos efectivamente desde el método científico pues lo que funcionaba, lo que no y las virtudes que tenía todos estos sistemas. Y efectivamente
ahí están. Luego ya vino, es verdad, siempre ha habido literatura científica, pero luego vino el aluvión que presentó la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2019, que presentó casi 3.000 estudios científicos en ese informe que mencionaba antes, ¿no? Desde el cual legitimaba el uso de las prácticas artísticas como una herramienta para la salud. Venga, ahora sí. ¿Qué falta para que esto sea ubicuo? ¿Qué falta para que esto esté en todos lados? Efectivamente. Faltan muchas cosas, ¿no? O no tantas, quizá. Lo más importante no falta, y es que hay una sensibilidad, hay un marco científico y regulatorio a nivel europeo, las máximas instituciones en salud y en políticas de este tipo que están diciendo, señores, esto interesa. Hay una sensibilidad por parte de los sanitarios que antes no había. Yo cuando empecé en esto ibas a hablar con un sanitario de, oye, voy a meter un cuarteto de cuerda Te miraba como diciendo... Efectivamente, te miraban raro, ¿no? Hoy, en cambio, te lo están pidiendo, ¿no? Tú me decías que tenéis lista de espera casi, ¿no? Sí, no, absolutamente. Wow. Entonces, pero tenemos peticiones de gerentes de hospitales maravillosos de toda España, y dices, ¿cómo si un gerente que maneja presupuestos de, no sé, 60 millones de euros anuales, por decir algo, no es capaz de gastarse 50, 80 mil en todo un programa complejo de exposiciones, de mediación cultural, de músicos? Bueno, ocurre que en sus presupuestos públicos no tiene un capítulo que ponga cultura, así de fácil. Puede tener un montón de presupuesto para cuestiones de obras, de imprevistos, de limpieza o yo qué sé qué, lo que fuera, efectivamente, por supuesto toda la cuestión de tecnología sanitaria, de farma, etcétera, pero no tiene un capítulo que ponga esto. Entonces, ¿por qué no estamos? Pues porque falta economía. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué sí estamos donde estamos? Porque estamos sensibilizando a empresas para que se sumen a este propósito, que es un propósito absolutamente comunicable. Las empresas que se suman se están encontrando con un proyecto innovador que tiene un impacto altísimo, porque no solamente impacta en el sistema sanitario, sino en el sector cultural, porque estamos generando empleo, que eso es importantísimo, que es algo que no hemos hablado, pero que es fundamental. Estamos ensanchando el campo de trabajo de los profesionales de la cultura. Empleo de calidad, que no de sectores que son dominantes en la economía y que sabemos que no aportan ese empleo que queremos, ¿no? Efectivamente. Estamos, o sea, todos nuestros músicos, mediadores culturales, etcétera, están contratados de alta en la Seguridad Social y cobrando un sueldo. Con lo cual, esa es otra derivada importantísima, ¿no? El que seamos capaces de generar un campo de expresión artística y de trabajo profesional en lugares donde jamás nos imaginamos. Y eso es verdaderamente también revolucionario. Entonces, quiero decir que esto tiene mucho impacto y a las empresas les empieza a seducir. Claro, es un tema de comunicación y difusión, porque esto es algo que no se conoce. Si no se conoce, ¿cómo vas a apoyar algo que no conoces? Entonces hay que hacer una difusión, decir, oye, esto existe, está avalado por la ciencia, está avalado por la Organización Mundial de la Salud, tenemos demanda, quieres sumarte, porque además si te sumas, al día siguiente vas a ver tu marca vinculada a un proyecto de estas características en un hospital regional potente, por ahí pasa todos los ciudadanos de esa comunidad, ¿no? Con lo cual eso tiene un retorno en imagen importante. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Hoy nos ayuda, por ejemplo, fundaciones bancarias como la Caixa, como Fundación Ibercaja, como Fundación Caja Navarra, que han visto en este proyecto pues algo interesante por lo nuevo y por el alto impacto que tiene. Pero sigue siendo algo que depende de la buena voluntad de terceros más que de una estrategia estatal. Ahí lo has dicho, efectivamente. Que eso es agotador, porque está muy bien, pero eso es buena voluntad. Esa voluntad es voluntaria. Mañana está, pasado no. ¿Y esto te consta que está en otros países funcionando? ¿Hay algún ejemplo en el que podamos mirarnos? Reino Unido. Ah, qué bueno. Sí. Ahí nos llevan 25 años de ventaja. ¿En serio? Sí. Allí, fíjate, tienen en el Parlamento británico tienen un grupo parlamentario formado por todos los partidos, independientemente de quién gobierna, allí están todos, y se llama Culture and Health. Casi como aquí. Efectivamente. Con lo cual, ahí ya, a nivel de gobierno, se sabe que esto tiene que ser un sector que hay que alimentar, que hay que funcionar, porque además ellos han sacado en noviembre del 24, va a hacer 2 años ahora, un informe, encargaron a Frontier Economics, que es una consultora internacional de economía, les encargaron algo tan bestia como el impacto financiero que tiene el consumo de cultura en el sistema público de salud británico. Es decir, Sí. qué ahorros
se están teniendo en la seguridad social, en el sistema público de Ujú, salud ujú. británico, porque los británicos consuman cultura. Las cifras que salen son alucinantes, alucinantes, porque antes teníamos la evidencia científica, pero ahora tenemos la evidencia monetaria barra eficiencia sanitaria. Porque si tú consigues que un paciente que está en la UCI 15 días de media se sube a planta un día antes, pasar la noche en una UCI está entre 3.000 y 3.500 euros. Pues imagínate, la eficiencia sanitaria, ahorro de costes, ¿no? Entonces, en Reino Unido se lo saben muy bien. Entonces, ahí hay políticas públicas y ayudas y presupuestos públicos para gastárselo en cultura enfocada en salud. Y ahí nos estamos mirando. Precisamente, Cultura en Vena pertenece a una plataforma europea que depende de la Comisión Europea. Somos la única organización española que está ahí precisamente para tratar de transmitir esas políticas públicas y esos marcos regulatorios que se están impulsando desde Ujú. Europa para que calen aquí. Y bueno, aquí están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas desde el año pasado nada más, pero que no es poco. Por ejemplo, Está avanzando. el año pasado se presentó una propuesta no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular con los que colaboramos para precisamente estos temas. Luego hemos colaborado también con el Grupo Sumar en una propuesta esta vez de ley, no una propuesta no de ley. Luego también hemos colaborado en el Plan de Derechos Culturales que ha presentado el Ministerio de Cultura y hemos sido la voz que ha apostado porque se considerase el vector cultura y salud como una parte fundamental de ese Plan de Derechos Culturales. Ujú. Entonces está empezando a ver pues ese marco que apunta a que esto cada vez va a ser menos difícil de implementar. Estamos recuperando en tiempos de automatización el humanismo a través de la cultura y te quería preguntar, a ver, vivimos en un momento histórico y creo que no es exagerar, ¿no? Entre el desafío del cambio climático o emergencia climática, entre el desafío de la geopolítica, de pandemias, bueno, todos sabemos de qué hablamos. ¿Qué papel juega la cultura en este momento histórico? Sí. Pues precisamente la cultura, una vez más, es un salvavidas, por un lado, y por otro lado, pues estimula el pensamiento crítico que nos permite ¿Qué falta hace, madre entender, mía? claro, efectivamente, entender lo que está pasando y tener la capacidad de discernir, ¿no? Qué está mejor y qué está menos mejor, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, tiene esa capacidad, ¿no? de mejorar nuestra visión del sistema y del mundo. Y luego, por supuesto, de nuevo lo que hablábamos antes, ¿no? En estos tiempos durísimos, donde a veces no hay agarraderos, ¿no? Para la esperanza, pues de nuevo la belleza, ¿no? La cultura te conecta con realidades profundas del ser humano que sin duda nos hace mejores, ¿no? Y nos hace más fuertes para tener esperanza para seguir avanzando y que todas estas situaciones geopolíticas, medioambientales y de locura, ¿no? En la que estamos inmersos, pues se puedan llevar por un lado con ese pensamiento crítico y por otro lado con esa esperanza de que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Es la única pregunta que te voy a hacer sobre inteligencia artificial, pero es verdad que había que poner, aunque fuera una pequeña Me píldora, parece bien. para entender qué papel juega la IA Ujú, en el desarrollo cultural. ujú. Brevemente, ¿cómo ves tú Sí, la llegada de la inteligencia sí. artificial de esta manera? Bueno, a mí como avance tecnológico me parece una pasada como herramienta de apoyo, ¿no? Y de desarrollo de procesos a veces tediosos, ¿no? A la hora de investigar, a la hora de hacer desarrollos metodológicos. Entonces, como herramienta que te acompaña, me parece brutal, maravilloso y la uso y la usamos, ¿no? Pero por ahora no he visto soluciones creativas a la altura de las que hace el ser humano. Ujú. Que esas tienen unas capacidades de conexión o de persuasión o de que te agarre por las tripas el cerebro y el corazón. Entonces, evidentemente hay cosas alucinantes, faltaría más, pero si estás habituado a una interpretación, por decir algo, de un músico de jazz o de una partita de Bach por parte de un ser humano que lo está haciendo muy bien porque es un verdadero artista, pues no hay color, ¿no? Entonces, hoy por hoy no me parece que haya amenazas reales, ¿no? Que vayan a desafiar la singularidad del ser humano cuando se pone a crear de verdad. Mañana es probable que la amenaza sea más certera, pero hoy yo soy optimista Mm. y creo que puede ser una ayuda que va a transformar mucho nuestras vidas,
que va a acabar con muchas cosas, pero va a generar otras. Espero que el balance sea positivo para seguir avanzando como sociedad. Fíjate que cuando Deep Blue, el ordenador, ganó a Garry Kasparov, creo que en el 97, todo el mundo como que pensó, guau, es el fin del ajedrez. Hoy en día el ajedrez goza de una popularidad Sí. como nunca antes y la IA está ahí y realmente seguimos queriendo jugar contra humanos, ¿no? Sí. Tal vez por ahí va un poco... Sin duda, no, es que ese factor humano está en el ajedrez, como bien has dicho, está en el deporte y, como no, está en las artes. Y eso se nota. Pero hablas de desafíos, de amenazas. ¿Qué desafía a Cultura en Vena? Bueno, pues que quizá el tema de la financiación, ¿no? O sea, el tema del escalado de esto, ¿no? Porque al final es lo que tú decías, ¿no? Hay como una contradicción. Resulta que sabemos que es bueno, la OMS dice que es bueno, hay una enorme demanda, hay profesionales de la cultura que han dicho, wow, tengo un campo de actividad que me va a enriquecer profesionalmente y artísticamente, humanamente, y encima me da una nómina Me mensual, puedo ganar la ¿no? vida con ello. Efectivamente, ¿no? Entonces están todas las piezas del puzzle, pero el desafío ¿cuál es? Decir, oye, ¿cómo esto no está en todas partes, como tú bien decías, ¿no? Que Entonces, ramifique. el desafío es la capacidad que pueda tener esto de escalarse, y cuando digo esto no digo Cultura en Vena, que también, sino el sector cultura y salud, ¿no? Porque nosotros, el propósito final no es que Cultura en Vena se escale, que también faltaría más, sino que esto sea una realidad que pueda acometer otro tipo de personas, otro tipo de organizaciones, porque evidentemente ni aspiramos ni seríamos capaces nunca de estar en todos los hospitales de España o de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Más o menos me has respondido, pero me gustaría cerrar esta charla contigo, Juan, entendiendo hacia dónde va Cultura en Vena y cuál es ese proyecto, esa ilusión, por un lado profesional y por otro personal, también como te hemos venido conociendo, para un poco cerrar la charla. Deseo personal y no profesional. Bueno, el profesional va en esta línea, ¿no? Conscientes de que tenemos estos ingredientes virtuosos, ¿no? Insospechados, pero que conectan de una forma increíble, ser capaces de que esto funcione, de que sea estable, de que sea escalable y que tenga un enorme impacto, ¿no? Yo siempre digo, si tuviéramos a un experto en gestión de empresas de Inditex, por decir algo, no me importa que no sepa de cultura, no me importa que no sepa de salud, pero que sepa de negocios, entiéndeme de la mejor forma que podemos entender el mundo del negocio, una cabeza de ese tipo sería capaz de resolver esto. Es decir, tenemos el producto, tenemos la demanda, tenemos los canales, hagamos que esto sea un éxito, ¿no? Y que podamos, por ejemplo, también atender la demanda de Latinoamérica. En Latinoamérica nos escriben de universidades, nos escriben de hospitales. Oye, hemos visto esto, podemos hacerlo aquí. Esto es un proyecto muy fácilmente escalable. Tenemos la metodología, tenemos comisaría de las exposiciones, tenemos los diseños, sería muy fácil, ¿no? Hasta solo por videollamada y mandando archivos digitales, que en un hospital de México esto se puede hacer mañana, ¿no? Entonces el desafío es precisamente cómo articular todos los mimbres para que esto sea estable, fuerte y escalable. Vale, te compro esa. Y ahora la personal, cuéntame. La personal, pues tan fácil de decir y tan difícil como hacer, como dar la vuelta al mundo en moto. Wow. Vaya aventura. Sí. Y más que por dar la vuelta al mundo, por lo que para mí significa viajar en moto como una herramienta de meditación, ¿no? Y de conexión con la vida, con el planeta, ¿no? Porque de esas revelaciones que uno puede tener en la vida, ¿no? De conexiones profundas con las cosas, yo las he tenido con la música y subido en una moto. Me voy a quedar con esa imagen para terminar la charla. Juan Alberto García de Cubas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mipos Gracias a Talks. vosotros. Creo que hemos abordado muy bien lo que hacéis y por lo menos cuenta conmigo para lo que puedas impulsar, porque creo que haces algo realmente maravilloso, así que enhorabuena. Muchísimas gracias, para mí ha sido un gusto compartir tiempo contigo y con Ubiqual, así que gracias. Muchas gracias.